Dios existe, ego tenebris. Ego tenebris. Generalmente me preguntan si creo en Dios, si Dios existe. Esta no es una respuesta fácil. No es lo mismo creer y saber. Debes colocar todo lo que crees saber en su correcta dimensión. Para hablar de Dios, tendríamos que hablar de todas las tradiciones para poderlo acomodar en el nivel correcto. Para eso, te voy a hablar de los dioses. Todas las religiones del mundo, todas las tradiciones donde se habla de Dios, están hablando de diferentes niveles de comprensión o diferentes niveles de conciencia. El nivel más básico es Adonai, el Señor. Es el concepto de Dios con el cual te puedes relacionar de manera más fácil. Cada que hablan de el Señor en las religiones, están hablando de este nivel de entendimiento. Los demás niveles son un poco más complejos de entender. El siguiente nombre de Dios es los Elohim o Elohim, que son los poderes creativos de Dios. Son estos poderes eternos, son estas manifestaciones eternas de la vida. La lluvia, el rayo, los volcanes, los terremotos, los seres vivos, los 4 elementos y sus significados. Este concepto de la creación de la vida ya es más complejo de entender. Ya no lo puedes comprender, lo puedes vivir, lo puedes experimentar, pero ya no lo puedes explicar, y es por eso que se utiliza a Dios para explicarlo. El siguiente nivel es Jehová. Lo que fue, es y será. El tetragramatón, la palabra de 4 letras. Yod, Heh, Bau, Heh. Por ahí vi un podcast de un babas que dice que Yahvé es la respiración. No tiene ni idea, tiene que empezar a abrir más libros para entender. Pero si tú le creíste esa idea de que Dios está en la respiración, está en otro nivel, pues. La respiración y todo eso es un ejercicio, es un trabajo específico. Pero Dios, este nivel de Dios, no está en la respiración. Ese es un nivel más abajo, Elohim, con Yod, Heh, Bau, Heh, que significa lo que fue, es y será. Es entender el tiempo, es entender las 2 copas que trae el ángel, donde fluye el agua, pero no sabes si el agua fluye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es el tiempo, es la eternidad. Es cuando todo el tiempo pasado y todo el tiempo futuro confluyen en el aquí y el ahora. Y si crees que acabas de entender esta frase, no entendiste nada. Y el siguiente nivel es Eheyej. Yo soy lo que soy, que es la traducción más cercana, que tampoco puede ser comprendido, que es la esencia pura. El 90% de las religiones se quedan en los 2 niveles más básicos, en Adonai y Elohim. Desde las primeras manifestaciones de los dioses, tótems tribales, ancestros deificados que surgieron 10,000 años antes de la era común. Esos eran los primeros dioses, estos tótems tribales. Siguiendo con la idea de intentar explicar estos Elohim, los dioses elementales de Mesopotamia. Y aquí recientemente hablan mucho de Enki y hablan mucho de que todo surgió en Mesopotamia. Sí, a este nivel, únicamente para intentar explicar
la atemporalidad de los poderes creativos de Dios, de los Elohim. Estos dioses de Mesopotamia surgieron 3000 años antes de la era común. Y la información se trascendió 1000 años antes de la era común. Al mismo tiempo, los dioses híbridos de Egipto, que surgen por ahí del 2500 antes de la era común, que tenían características mezcladas entre los Elohim y los animales en la naturaleza. Los dioses egipcios dejaron de ser relevantes por ahí del 500 antes de la era común. Los dioses antiguos del hindú, ellos surgen 1500 años antes de la era común, pero como estos sí trascienden los niveles superiores más allá del Elohim, es una religión relevante en el presente. En el 1200 antes de la era común, el único Dios del judaísmo, Jehová. Y aquí es donde tú crees que entiendes. Pero mira, la ventaja de esta nueva etapa, que ya no le debo secretos a ninguna orden, es que te voy a decir algo que nadie te ha dicho. La Judea palestina no es la Judea de la que se habla en el Antiguo Testamento. La Biblia viene de Arabia, del oeste de Arabia. Pero si tú te has imaginado que toda la historia de la Biblia se genera donde actualmente está el Estado de Israel, te has engañado a ti mismo toda la vida. Judea, el Estado de Israel es muy importante, sí, pero en 1200 años antes de la era común, todo surgió mucho más al sur y en otras tradiciones. Ya dije demasiado. En esa misma época, en el 1200 antes de la era común, los dioses celtas, ellos desaparecieron en el 500 antes de la era común. Los dioses griegos del Olimpo, entre el 800 y el 300 antes de la era común. Otra vez, se quedaron en los Elohim, en intentar explicar la naturaleza. Lo único que a mí me llama mucho la atención de los dioses griegos del Olimpo es que también intentan explicar las características humanas, las emociones humanas. Los dioses nórdicos, ellos surgen en el 700 después de la era común y desaparecen por ahí entre el 1100 de la era común. Entonces, todos estos que quieren ahora revivir las creencias en Odín y Thor están más relacionados con las películas de Marvel que con las tradiciones reales. El salvador personal del cristianismo. Sí, estoy hablando de Chuchito, de Jesús. Él es el que marca la nueva era. Él, desde ese entonces y hasta la fecha, sigue siendo relevante. Porque él habló de los niveles superiores. No se quedó en el Elohim. Ni siquiera se quedó. Trascendió y te explica, por ejemplo, en el Padre Nuestro te enseña todo lo que es el trabajo, no solo desde Adonai, sino hasta la esencia más pura. Ya hablaremos del Padre Nuestro en otra ocasión. En el siglo VII, el Islam. En el siglo I, el budismo, los bodhisattvas y los dioses internos. Desde el siglo I y hasta la actualidad. Los orishas y la religión yoruba. Es mucho más reciente. Nada más para que te des cuenta, desde el siglo XVI más o menos, viene la creación de los orishas. Y después se da todo el sincretismo con la tradición judio-cristiana. Y no podemos dejar de hablar de los dioses cósmicos del New Age, que estos son del siglo pasado
a la fecha. Entonces, Dios existe como una presencia objetiva, depende de qué nivel de Dios estás hablando. Y espero que a partir de este momento puedas únicamente analizar cuando hablas de Dios, cuando dices si Dios quiere o que Dios te bendiga o cualquiera de estas frases que utilizas sin sentido, poder acomodar al menos de los dos niveles más básicos a cuál de los dioses te estás refiriendo. ¿Te estás refiriendo a Dios Padre, al Señor, Adonai? ¿O te estás refiriendo a los Elohim, a los poderes creativos de Dios? Aquel al que le pides, danos hoy nuestro pan de cada día. A ese al quien le agradeces antes de comer, que es un buen ejercicio de conciencia. No me importa si crees o no crees. No me importa. Si tú te tomas unos minutos antes de ingerir alimento para agradecerle a la tierra, al universo, a Diosito, a Chucho, a quien quieras, por lo que vas a introducir en tu cuerpo, tu alimentación puede ser un poco más consciente. Y ese es al final mi único deseo. Que todo lo que utilizas para alimentarte, ya sea de forma física o de forma intelectual, lo hagas de manera más consciente y con mejor selección. ¿Yo creo en Dios? No. Yo no creo, porque yo sé. Y esa es la única diferencia. Creer o conocer las manifestaciones de ese ser que está sobre tu cabeza. En todas las tradiciones tienen nombres diferentes para lo mismo. Y la última manifestación de los dioses que está clavada en los Elohim, que no mencioné, son los dioses aztecas o los dioses prehispánicos, Tlaloc, Olin, y con ellos comencé la explicación de esta cápsula. El terremoto, el movimiento de la tierra, que tanto aterra a los mexicanos, es una manifestación de Dios. Ego tenebris. En el próximo temblor, que Dios te agarre confesado.